Hola a todos, soy Badebaggers y este es un vídeo para la comunidad de Bolsazón. Si algo está perseguido en el mundo de la energía y provoca terrores nocturnos a no pocas personas, eso es el uranio. Un elemento químico fundamental para la vida moderna y clave en la historia del siglo XX. Y basta un ejemplo. Sin la tecnología nuclear, la Guerra Fría quizá no lo hubiese sido tanto, por muy paradójico que nos pueda sonar. Igualmente, por muy denostado que esté, la producción eléctrica basada en centrales nucleares sigue siendo parte de nuestro día a día, y en algunos países, como Francia, supone el origen de hasta el 80% de la electricidad que consumen. La empresa que os traigo hoy es Yellow Cake, un instrumento perfecto para invertir en uranio sin ninguno de los riesgos que tienen otras compañías. Si os gustan este tipo de contenidos, no dudéis en suscribiros al canal, dar me gusta al vídeo y dejar vuestra opinión o sugerencias en la sección de comentarios. Cada semana tendréis disponible un nuevo análisis. Esta presentación no constituye ningún consejo de inversión ni es una asesoría financiera. El propósito de la presentación y los comentarios asociados a la misma son meramente divulgativos o de entretenimiento, si prefiere. Cada uno es responsable de sus propias decisiones de inversión. Como siempre, ya sabéis que me gusta entender qué nicho cubren las empresas que analizo. Y Yellow Cake cubre el nicho de aquellos que quieren especular con el subyacente, con el uranio, sin incurrir en ninguno de los riesgos que implica la actividad minera y con un coste bajo, sabiendo que es posible que, aunque ellos tengan la tesis de que el uranio va a subir a medio o largo plazo, no saben cuándo sucederá. ¿De acuerdo? Básicamente Yellow Cake es una empresa que lo que hace es comprar uranio, almacenarlo y venderlo más adelante a un precio superior, o con la expectativa de venderlo a un precio superior, mejor dicho. Es una empresa que por tanto no realiza ninguna actividad extractiva y que lo que hace es tradear o comerciar con el uranio, con la pasta de uranio, con el mineral tratado. Y podríamos hacer una analogía rápida con la de un ETF, y sería como si estuviésemos invirtiendo en un ETF del uranio, ¿de acuerdo? Hemos hablado en este canal de Marathon Digital Holdings, una empresa que se dedicaba a minar Bitcoin y holdear el Bitcoin que minaba, también a comprarlo. Pues Yellow Cake, si hacemos una analogía, es exactamente lo mismo, excluyendo la actividad de minado y holdeando uranio, con la expectativa de que en un futuro ese mineral, ese elemento químico que se ha almacenado, ese óxido de uranio, ese Yellow Cake, va a tener un valor sustancialmente superior en el futuro. Por tanto, es un instrumento perfecto que además sigue y replica, y lo veremos más adelante, replica con bastante exactitud la evolución del precio del uranio. Así que en ese sentido cubre un nicho excelente y es una muy buena oportunidad de inversión. Evidentemente, yo no le diré a nadie que no compre mineras de uranio. Yo mismo tengo mineras de uranio. Bueno, he vendido mi participación recientemente, después de un 200% en Cameco. Pero creo sinceramente, por el corazón en la mano, que si queremos apostar por el uranio, con Yellow Cake tenemos un instrumento excelente y creo que a medio plazo puede ser una forma muy interesante de aprovechar la subida que tendrá el uranio. Hay 4 partes o 4 procesos dentro de lo que es la cadena de valor del uranio o el sector del uranio. La primera, evidentemente, es el minado, es la minería del uranio. Normalmente son minas a cielo abierto, aunque también hay subterráneas. Y ese uranio que se obtiene, ese mineral de uranio que se obtiene, es procesado para conseguir lo que se conoce como pasta amarilla o yellow cake, ¿de acuerdo? Pastel amarillo, que es un óxido de uranio, ¿de acuerdo? Y que le da ese color tan característico que además normalmente está muy demonizado, pero que nadie se preocupe, que no se va a morir nadie
por tratar el óxido de uranio ni por extraer uranio. De hecho, se extrae como es minería convencional. Y es en los procesos posteriores cuando el uranio realmente adquiere su peligrosidad y evidentemente dentro de lo que sería un reactor nuclear, pues la peligrosidad puede aumentar. Que la minería es muy sencilla, es un proceso muy sencillo, por eso almacenarlo tampoco es algo complicado. Alguien podría pensar que es igual de complicado almacenar el mineral que has extraído de la mina que los residuos que han salido de la central nuclear, y no tienen nada que ver, son todo lo contrario, son opuestos absolutamente. Por eso es interesante también invertir en una empresa que almacena este producto, porque tampoco es que incurra en gastos muy grandes y te permite pues tener un almacenaje razonable, algo que tú por ejemplo no podrías hacer. Así que de la misma manera que tú puedes coger y comprar oro o plata y tenerlo en tu casa, pues evidentemente pues no vas a tener concentrado de óxido de uranio en tu casa, no sería lo más habitual ni lo más normal, ¿no? Pues esta es una forma de hacerlo. Os explico también un poco el proceso, ya que lo tenemos, de conversión desde el material que se mina hasta las barras de combustible que se introducen en los reactores. ¿De acuerdo? Primero se hace este óxido de uranio. Este óxido de uranio después es transformado en un gas. ¿De acuerdo? Ese gas normalmente se fabrica pues en plantas especializadas, en centros industriales especializados. Los principales países que lo producen, pues Estados Unidos, Canadá, Francia, Rusia y China. También los grandes consumidores, lo cual es totalmente lógico. Después, ese gas es enriquecido para que el isótopo 235, que es muy minoritario dentro de lo que sería los elementos naturales que se obtienen en el mineral, pase de un 0,7% de concentración hasta un 3,5% o un 5%. ¿De acuerdo? Normalmente el uranio, la mayor parte del uranio es uranio 238, que tiene una tasa de desintegración muy lenta, tarda muchísimo tiempo en desintegrarse y por tanto tampoco es peligroso. Pero cuando ya está enriquecido, ese material es perfecto para fisionarlo y se puede transformar en combustible nuclear y en esas famosas barras que se van cambiando cada 12-18 meses en función del reactor y de los ciclos que tengan. ¿De acuerdo? Esto es una foto de la generación actual. Bueno, estos son datos del año 2016. Os he traído varios gráficos de diferentes años, pero más o menos son todos recientes y se puede observar más o menos la misma tendencia. Algunas cosas son previsiones y van cambiando, pero tampoco me he querido entretener en eso porque al final lo importante siempre es la tendencia. Como veréis, las grandes regiones o los grandes países consumidores de uranio y productores de energía eléctrica basada en uranio son Estados Unidos, Europa, China o Asia. Y evidentemente los países en vías de desarrollo pues van a necesitar también incrementar su potencia instalada de reactores nucleares, especialmente China. Y ahí veis el cuadrado naranja que indica la capacidad bajo construcción, que en los países occidentales, Estados Unidos, Canadá y países europeos, es menor el ritmo de incremento, pero también tienen centrales que ya están constituidas y normalmente lo único que necesitan es sustituir las antiguas. Y en cambio los países en vías de desarrollo, que tienen una potencia industrial creciente, pues lógicamente necesitan incrementar el número de reactores disponibles. Además hay que tener presente que muchos reactores han recibido prórrogas de varios años para que sigan trabajando y produciendo, mientras se siguen instalando también los nuevos. Por tanto, hay una demanda creciente y a cómputo general hay una producción que todavía está muy por debajo de las necesidades de la demanda. Este es otro gráfico que también enseña un poco este mismo dato que os aportaba, lo único que lo hace desglosando el número de centrales el número de gigavatios por país: 106 en Estados Unidos, 63 en Francia, que es una auténtica potencia nuclear civil. A veces uno cabe preguntarse si la fobia que algunos tienen por las centrales nucleares en España no es
no es un poco absurda si se trabaja desde un punto de vista nacional, cuando a escasos kilómetros tienes numerosas centrales que pueden incurrir en los mismos riesgos que incurriría una central en suelo nacional? Pero bueno, también es un elemento para reflexionar. También hay que tener presente que quizá una economía menos dependiente de otras energías es también una economía más estable, es una economía que sufre menos las subidas de los precios, aunque bueno, eso ya es otro debate. Aquí podemos ver también los reactores que se están construyendo y que están construidos en las distintas regiones, sobre todo bueno, en América y en Asia. Vemos como en Asia existe una creciente demanda de reactores nucleares. Corea del Sur, India, China son países que están apostando por incorporar reactores a su potencia instalada. Obviamente, pues hay países que están mucho más adelantados en este sentido, como Estados Unidos, que tiene 98 reactores. Fijaos en China, que sería equivalente a Estados Unidos y tiene tan solo 46 reactores nucleares. Por tanto, aún queda mucho recorrido, sobre todo teniendo en cuenta que China quiere convertirse en la mayor potencia industrial del mundo, si no es que ya lo es, realmente ya lo es, pero todo indica que seguirá creciendo en ese sentido. Por tanto, no deberíamos ignorar eso y considerar que va a prescindir de esta energía, todo lo contrario. Lo más habitual sería verla converger hacia su referente, que sería Estados Unidos. Japón, por supuesto, es otro país que también había apostado fuertemente por la energía nuclear. Lo que pasa es que el incidente de Fukushima pues complicó ese panorama. Esta es el óxido de uranio que comentábamos, la pasta amarilla, el yellow cake. Hay que tener presente que la energía nuclear ha sido fundamental en el siglo XX. Por tanto, no hay que ignorar la parte histórica que ha tenido en el proceso energético y la evolución que ha supuesto para la humanidad usar la energía nuclear como fuente energética, y lo fácil que ha sido extender una red eléctrica gracias a que teníamos reactores nucleares que proporcionaban una energía estable, constante y sin altibajos para la red. Y cómo, también hay que tenerlo presente, cómo las energías renovables han supuesto un reto en este sentido, porque sí que afectan a la frecuencia de la red y pueden suponer algunos problemas, que también veremos más adelante. Es evidente que, ya lo he apuntado antes, que es una tecnología que en una parte importante de la sociedad pues genera terror o asusta o preocupa, y es normal porque hemos experimentado en las últimas décadas la Guerra Fría. El uso de las armas nucleares una imagen que está presente en la mente colectiva y también particular. Hiroshima, Nagasaki. También hemos visto los accidentes en Chernóbil, lo que sucedió con el tsunami de 2011 en Japón, que afectó gravemente a la central de Fukushima, que hemos visto que en los últimos meses ha sido noticia porque iban a hacer el vertido al mar, etcétera. Pero hay que tener presente también que, de hecho, la radioactividad de fondo dentro del planeta ha disminuido en los últimos años. Y también es lógico porque el número de pruebas atómicas que se realizan en el mundo ahora mismo es, yo diría que prácticamente nulo, quizá a excepción de Corea del Norte, que todavía hace algunas pruebas para probar las bombas, pero prácticamente no hay fuentes de radiación nuclear en el mundo, más allá de pues, la propia radiación natural que puede haber en la corteza terrestre y las remanentes que queden de algún incidente aislado a nivel nuclear. Yo francamente creo que se maximiza muchísimo el riesgo y hay que tener presente que no es así. Hay que tener presente que el mercado experimentó un auge en los precios hasta el año 2017, sobre todo espoleado por la burbuja de crédito, por el auge de las materias primas en general. El precio del uranio llegó a estar a $140 la libra, pero se revalorizaron todas las materias primas en general también, con el crecimiento de China, en fin.
todo eso provocó un sobrecalentamiento de los precios y evidentemente pues cuando estalló la burbuja también cayeron los precios de las materias primas y el uranio no fue una excepción. Ha llegado a estar por debajo de 25 dólares la libra, lo cual es muy bajo. Ahora mismo está buscando los 50 dólares y aún le queda un recorrido hacia máximos, más si creemos que vamos a tener inflación. Os he traído aquí un gráfico en el cual se puede ver por regiones cuáles son los países que más producen, que más uranio producen. Kazajistán pues produce el 41%, Canadá el 13%, Australia el 12%. Estos tres países pues realmente tienen una situación de control sobre la oferta de uranio muy grande. Namibia también, que tiene un 10%. Y son determinantes para entender el funcionamiento del mercado. Estos, si sumamos a los cuatro, son el 75%, con lo cual algo nada despreciable. Estas son las reservas, veréis que varían un poco, no significa que tú seas el mayor productor con que tengas las mayores reservas, al final también eso hay que tenerlo presente. Kazajistán pues es uno de los mayores, es el mayor productor, pero sin embargo no es el que tiene más reservas. Estados Unidos y Rusia son los países que más reservas tienen. Canadá también evidentemente tiene bastantes reservas y China, a pesar de que no hay tanta producción. Hay que tener presente que las centrales nucleares son una pieza fundamental de la red eléctrica. No se puede prescindir de ellas. Los países que prescindan de ellas van a tener que volver a incorporarlas tarde o temprano en su mix energético porque los objetivos de reducción de emisiones nos obligan a tener una fuente de energía estable que no sea de origen fósil. Por tanto, ni gas natural, ni carbón, ni gasolina, nada. Lo que tiene que ser es energía nuclear combinada con otras fuentes de energía renovable, como podrían ser la eólica, la fotovoltaica, la termosolar, la hidroeléctrica, etcétera. Y ese mix energético es un mix energético que te permite tener una red sólida con pocas alteraciones en la frecuencia global de la red y que además sea estable y no dependa tanto de la eventualidad que puede tener el viento o el sol a la hora de proporcionar esa energía. Por tanto, teniendo en cuenta esto y sabiendo que la alternativa a la energía nuclear sería la instalación masiva de gigabaterías, que es un punto en el cual todavía no estamos ni siquiera cerca, a pesar de que puedan haber expectativas importantes, sobre todo desde el ámbito de Tesla y los megapacks y los gigapacks y la estrategia de incorporar baterías a la red eléctrica para evitar apagones o para evitar problemas en el suministro, que me parece una idea loable e incluso deseable, pero no olvidemos que, como todas las buenas ideas, necesitan su tiempo para madurar y cuando hablamos de transformar la forma en que producimos electricidad y la forma en que gestionamos electricidad, hablamos de décadas, no de meses y tampoco de años. Por tanto, todavía está muy lejos y todavía va a ser necesario usar uranio. Y la demanda es creciente y las centrales en construcción son las que son. Muchas centrales actuales se prorrogan, por tanto, sabiendo que la energía nuclear es limpia, es libre de emisiones y proporciona estabilidad a la red, lo más normal es que la mayoría de potencias económicas la incorporen como parte de su mix, cosa que ya sucede actualmente y que es lo que realmente está tirando al alza recientemente los precios del uranio. Aquí podéis ver la evolución del precio del uranio, como os comentaba, el pico del año 2007, un pico muy pronunciado. Una caída también bastante pronunciada que llevó al uranio por debajo de los 50 dólares en precios spot. Hay que tener presente que la mayoría, por no decir todos los productores de uranio, que es una exageración, pero el 90% de los productores de uranio necesitan que el precio del uranio esté por encima de 50 dólares para que salga rentable su actividad. Las grandes mineras de uranio están quebradas. No es que estén quebradas, pero sí que están endeudadas, sí que tienen grandes necesidades de financiación
y no tienen unos precios que estén ajustados a las necesidades de su actividad. Por tanto, eso significa que, como ha sucedido en otros sectores como el gas o el petróleo, si el precio no es lo suficientemente atractivo como para tener abiertas instalaciones o para producir, eso significará que existirá escasez. Y en el momento en que haya demanda, esa demanda tirará muy rápidamente los precios al alza. Aquí podemos ver cómo las distintas minas han dejado, o las distintas regiones han dejado capacidad minera inactiva o fuera de servicio. El año 2020 fue un año especial porque sufrimos la pandemia y evidentemente pues quedaron bastantes minas o bastantes unidades de producción fuera de combate. Vemos como en 2021 se espera que se recupere algo y en 2022 también, pero aún así seguiremos teniendo un déficit que la demanda va a seguir tensionando. Evidentemente, conforme vayan subiendo los precios del uranio los próximos meses y años, observaremos cómo el número de minas abiertas, el número de operaciones mineras, la extracción, la producción, crece, como es natural, al existir un precio más alto que justifica mayores inversiones y también hace rentable explotaciones mineras que antes no lo eran. Esta es una parte de la presentación que también que tienen en Yellowcake, ¿de acuerdo? Pues poco más viene a reforzar lo que ya comentábamos de los distintos reactores que están planeados. Aquí es interesante saber cómo plantean los distintos países su futuro energético y vemos cómo grandes potencias como China o India apuestan decididamente por la energía nuclear y determinan que una parte de su mix energético tiene que ser ese. Sobre todo porque si son potencias que tienen que abandonar el uso de combustibles fósiles, especialmente el carbón, la única alternativa que tienen es hacerlo mediante energía nuclear. Por tanto, esa realidad nos obliga a tenerlo siempre presente. Aquí podemos ver cuál es la distribución de la producción. Evidentemente son 5 empresas las que se dedican a extraer mayoritariamente el uranio en el mundo. El 60% son 5 empresas. Kazatomprom, que es la que tiene un 30% de la producción. Orano, Uranium One, Naboy, en fin. Básicamente está cotizando lo que valen sus reservas almacenadas de uranio, lo cual es justamente lo que se espera de una empresa como esta. Ahora mismo tiene, a fecha de mediados de octubre, que es la última fecha que he podido encontrar, tiene unos 15 millones de libras de uranio almacenadas, ¿de acuerdo? Y está cotizando a su precio actual ahora mismo, a lo que correspondería. Hay que tener presente que explorar y minar es económicamente inviable con los precios spot por debajo de $50. Hay 3 países, esto es parte de su tesis también, que concentran el 66% de la producción mundial de uranio. Por tanto, es posible que un conflicto, un problema geopolítico o cualquier problema en la cadena de suministro provoque también una alza especulativa en los precios del uranio que establezca un nuevo paradigma en el reparto global de la cadena de suministro y por tanto también un alza de los precios. Además hay que tener presente que el número de centrales conectadas a la red crece por encima de aquellas que la abandonan. Aquí podemos ver un poco las cifras que hay de reactores modulares en construcción. Me ha gustado esta cifra porque al final los reactores, los Small Modular Reactors, son el futuro de la energía nuclear. Se está avanzando muchísimo en lo que es tecnología atómica. Hay algunos proyectos en construcción muy interesantes. Aquí podéis ver algunos. Y creo que eso también es el futuro. La idea de que la energía nuclear se puede convertir en una energía perfectamente escalable, que puede estar dando suministro energético a pequeñas poblaciones, que puede ser una energía de backup, que incluso se pueden hacer reactores tan pequeños
que pueden estar en hospitales o que pueden estar en bases militares o que pueden dar servicio a centros especializados o a industrias estratégicas para impedir que cualquier alteración en la red provoca una disminución de la producción. Este es un gráfico que ilustra también cómo las expectativas de suministro y demanda no se corresponden, cómo va a haber en principio, evidentemente todo esto son previsiones y yo las previsiones les doy la validez que merecen, la de a fecha de hoy puede ser esto así, pero evidentemente como tú ya conoces esta previsión, pues te puedes adaptar y puedes ver la oportunidad y por tanto al ver la oportunidad ya estás corrigiendo la ineficiencia del mercado y por tanto esta desaparece. Pero si eres de los primeros en estar allí, pues seguramente te puedas beneficiar, si no del todo, de una parte importante de esas previsiones que están planteadas. Y acabando ya con la valoración y las reflexiones finales, la compañía ahora mismo está capitalizando unos 600 millones de libras aproximadamente, cotiza en Londres, no recuerdo si lo he dicho al principio, refleja bastante bien el precio spot del uranio y su evolución en el tiempo, con lo cual es una excelente forma de invertir en el precio spot del uranio sin hacerlo con otros instrumentos que no están disponibles o que son más complicados. Es una empresa que no tiene deuda, que tiene caja neta. Usa esa caja neta para comprar uranio cuando considera que está a un buen precio y que puede sacar una rentabilidad interesante. Tiene unos costes mínimos, unos 4 millones de dólares al año que le sirven para mantener uranio en condiciones, para hacer las gestiones, para hacer la administración y la venta de lo que realice. Y básicamente es una caja fuerte de uranio. Por tanto, es así como hay que verlo y no hay que complicarse, no hay que entenderlo de otra manera. Y por supuesto, y esto creo que es lo más importante, es una apuesta sólida si creemos que el uranio está barato y queremos huir de las complejidades de las actividades mineras o de otros sectores económicos que están relacionados con este sector. Por tanto, francamente es una apuesta muy interesante, creo que es una compañía a tener en el radar, creo que es una compañía interesante para incorporar en cartera y francamente, una de las tesis más sencillas que se pueden hacer para invertir y probablemente para obtener una buena revalorización de nuestras inversiones. Y esto era todo, espero que os haya gustado. Para cualquier cosa aquí estamos y bienvenidos serán los comentarios si lo realizáis. Un abrazo. Nos respaldan 20 años de experiencia operando instrumentos financieros. Te invitamos a acceder a toda la información en bolsazón.com y reservar tu plaza o hacer consultas en clientes@bolsazón.com. Si deseas ver más avances de la formación, te invitamos a hacer clic en la lista de reproducción que tienes en la pantalla.